la integración va a ser constante. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos vamos a conocer a través de integral de familia? Conocer la situación a intervalos iguales de tiempo a los cuales le vamos a llamar diferenciales. Eso se consigue por la línea de los puntos que por tanto se dividen en ya mis compañeros les van a mencionar lo que es la aplicación de la integral de para que puedan ustedes hacer un poco mejor y puedan familiarizar. Aparte de eso, cabe acotar la integral de mientras los intervalos de tiempo sean más cortos, el método será mucho más preciso, ya que este analiza los diferenciales de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la gráfica del integral de Duhamel. Ahí tenemos lo que es para el integral de Duhamel se considera un diferencial de tiempo en el cual consideraríamos el límite inferior como un tau, que es un tiempo que ya ha transcurrido hasta antes de considerar el diferencial de tiempo, y el límite superior sería el t, ¿no? Que es el tiempo que ha transcurrido hasta el finalizar. Entonces ahí tenemos una función de tiempo que es en función de la fuerza en el tiempo, por el diferencial de tiempo, por la masa, por la frecuencia circular amortiguada. Amortiguamiento por el seno de la frecuencia circular amortiguada. El tiempo, ¿no? Luego procedemos al integral de Duhamel sin amortiguamiento y hablaríamos de una expresión arbitraria. Y ahí tendríamos una posición en el tiempo que sería una entre la masa por la frecuencia circular, por la integral de la fuerza en función de tau seno. Ahí sería ya la frecuencia circular por el t menos el tau. Aplicando, en la parte donde tenemos el seno de W por el t menos el tau, es una identidad trigonométrica que nos va a permitir desglosar la ecuación de la posición en el tiempo. Entonces reemplazamos esa función en nuestra ecuación de posición en el tiempo y tendríamos la ecuación que está abajo, ¿no? Que sería la misma, solo que reemplazando esta función trigonométrica. Estaría en función de la masa, la frecuencia circular amortiguada, el t y el tau. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. En el integral de Duhamel se va a dividir en dos estados, el sistema amortiguado y el sistema no amortiguado. Como ya sabemos, el sistema amortiguado va a estar sujeto a una reducción exponencial, no a un decremento exponencial, cosa que no va a pasar en el sistema amortiguado. Entonces, ya más o menos en las gráficas es donde vamos a diferenciar, ya que el sistema amortiguado va a haber un factor de amortiguamiento que va a reducir esa respuesta exponencial. Ahí tenemos la posición en el tiempo. Cuando hablamos de un sistema amortiguado, hablaríamos de una frecuencia circular amortiguada con una fuerza en función de tau. También va a depender de lo que es el coeficiente de amortiguamiento, que sería el B, y el seno de la frecuencia circular amortiguada. Para poder desglosar esta posición en el tiempo, nos dan lo que es la posición en el tiempo en función de A y B. Entonces sería la posición en el tiempo sería igual a 1 entre la masa de circular amortiguada por A en función en el tiempo, que ya tenemos el equivalente, y también de B. Lo mismo va a pasar para un sistema sin amortiguamiento, ¿no? La única diferencia es que como el B va a valer 0, ya no tendríamos esa ecuación. Entonces quedaría la posición en el tiempo, sería igual a 1 entre la masa por la frecuencia circular, por A en el tiempo, por el seno de la frecuencia circular por el tiempo. Lo mismo va a pasar que se desglosa entre A y B, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora le doy paso a mi compañera para que les pueda explicar el método del trapecio. Adelante, adelante.
Buenos días con todos. Mi nombre es Jacqueline Márquez y les voy a explicar una técnica numérica de la que nos vamos a valer para poder desarrollar la integral de Duhamel. Este método es conocido como el método del trapecio. Es una técnica numérica, como les dije, para aproximar el valor de una integral definida. Entonces, tenemos la integral f sub x derivada de x de un límite de a hacia b. Entonces, esto sería igual a la antiderivada de la cota superior menos la antiderivada de la cota inferior. Como vemos en la imagen, eh, ahí la antiderivada, la función sub a y la función sub b forman una curva. Lo que nosotros queremos sería, como sabemos por cálculo, el área bajo la curva sería la respuesta a la integral de f sub x por f sub de derivada de x. Entonces, lo que nos indica este método es que vamos a hacer pequeños trapecios bajo bajo la función tomando áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos una función que va de p sub 0 a p sub n. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar pequeños trapecios y mientras más trapecios tengamos, esta función, esta gráfica, se va a aproximar mucho más a la realidad. Entonces, aquí indico que la integral de a hacia b de una función x o x sería igual al área del trapecio que está debajo, siendo b la última cota y a la última cota. Entonces sería b menos a, esto sería la altura por la función que sería función de b y función de a entre 2. Sería como hallar el área de un trapecio, que sería la sumatoria de la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Entonces, como observamos, dicha área ya se aproxima a una integral definida. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es tener un margen mínimo de error, por lo que haremos n particiones en un intervalo de a hacia b. Siguiente, por favor. Ya. Aquí es una gráfica de lo que les estaba explicando. Tengo un f sub x1 de donde parte un tramo de la función hacia un x sub 2. Entonces, todo este valor que va de a hacia b lo voy a separar en x sub n, siendo x el tiempo o el intervalo de tiempo y x sub 1 sea un instante de tiempo antes de llegar a x2. Siguiente, por favor. Ya, aquí es un poco de lo que les comentaba, donde h sería la altura de nuestro trapecio, que sería un xy o un x en un instante, un intervalo de tiempo menos el instante anterior a este tiempo, que sería igual a mi cota superior b menos mi cota inferior a entre n, porque lo hemos partido en n trapecios. Ya. Más abajo les explico. A ver, tenemos la integral de a hacia b de f sub x por d sub x. Entonces, como ahora lo hemos partido en n trapecios, entonces lo que sería hallar el área de todos los trapecios que he formado, partiendo en n intervalos la ordenada, la abscisa. Entonces, lo que continuaría a hacer sería f sub a, que sería primer punto en la función, más f sub x1, que sería el siguiente punto en la función, que es en un intervalo de tiempo siguiente. Esto lo de acá sería como hallar la base superior más la base inferior, y esto se divide entre 2 y por la altura. Y entonces hago lo mismo para cada trapecio siguiente,
hasta llegar a, bueno, a f sub x de n-1, porque lo he partido en n, lo he hecho n particiones más la cota superior y entre 2. Y entonces todo esto se podría expresar como la sumatoria de f sub x y menos 1 un momento antes más f sub x de y. Bueno, todo esto por entre 2 por h. Entonces esto sería la función, al final la integral es lo que me representaría como la sumatoria, lo que les estoy indicando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en la dinámica de estructuras, nosotros requerimos calcular la historia completa en todo un tiempo t. Por lo que es preferible plantear el cálculo numérico de las integrales. Aquí, lo que les estoy indicando, ahí ven derivada respecto al tiempo. Esta fórmula será la que vamos a usar y la de abajo, que sería básicamente lo que les expliqué. Siguiente. Ya. Ahora les doy pase a mis compañeros para que sigan con la exposición. Buenos días, ingeniera. Soy la alumna Muñoz Palacios y voy a explicar los problemas desarrollados tanto en clase y un problema del libro de La Paz por el programa del Excel. Ok, adelante. Bueno, de acuerdo a lo desarrollado en clase, nosotros en el Excel necesitamos lo que vendrá a ser la colocación de las características del problema. En el problema solo nos dan de dato el periodo, que era 0,4 y un amortiguamiento 0. Y nos dan gráfica de la aceleración en función del tiempo. Y bueno, nosotros necesitábamos lo que era el peso y la rigidez, entonces asumimos unos valores como se encuentran acá. Una vez asumidos esos valores, ya se puede hallar lo que viene a ser la masa, el W, el WD, bueno, el periodo que ya nos dan de dato, y estas dos fórmulas que ya se sacan de acuerdo a las características de acá, ¿no? En el segundo paso que hemos realizado en el Excel, nosotros tenemos lo que es el tiempo y la aceleración de acuerdo a los que nos han dado nuestra gráfica. Y bueno, comprobamos que concuerda con los datos que nos da el problema. Nosotros, ¿para qué necesitamos la aceleración? Para poder hallar lo que es la fuerza. Como sabemos que la fuerza es menos masa por la aceleración, entonces una vez obtenido estos dos datos, podemos hallar la fuerza, la variación del tiempo y la variación de la fuerza. Bueno, nosotros para poder hallar lo que es el desplazamiento en función del tiempo, nosotros sabemos que esta es la fórmula general y esta vendría a ser la fórmula una vez integrada y nos damos cuenta que están en función de AD y de BD, ambas a su vez están en función de las fuerzas. Entonces, para calcular el F de T, nosotros tenemos que hacerlo mediante segmentos lineales. Nosotros, para poder desarrollar este Excel, hemos tratado de uniformizar tanto que así nos pueda salir tanto para amortiguado y sin amortiguamiento. Entonces, tratamos de generalizar el Excel. Bueno, y necesitamos, para los segmentos lineales, es el I1, el I2, el I3 y el I4. Una vez obtenido el I1, I2, I3 y I4, reemplazamos en lo que vendría a ser el AD y el BD. Acá nos encuentra nuestra tabla de Excel, el AD y el BD. Y una vez obtenido estos datos, podemos hallar lo que es el desplazamiento. Acá tenemos nuestra tabla, donde está el desplazamiento en función del tiempo, donde el desplazamiento máximo es 0.23 centímetros en 1,20 segundos y el desplazamiento máximo negativo menos 0.86 centímetros en 0,60 segundos, en el cual nos bota una gráfica que se encuentra este desplazamiento en función del tiempo. Igualmente, para nosotros poder hallar lo que es la velocidad y la aceleración, hemos tenido que derivar esta fórmula, pero ya la fórmula se encuentra derivada para un sistema sin amortiguamiento, como nos pedía en el problema. Y acá tenemos nuestra tabla, velocidad en función del tiempo y nuestra gráfica. Igualmente para la aceleración. Nuestra tabla de aceleración en función del tiempo y nuestra gráfica. El segundo problema consiste en que en una edificación ha ocurrido una explosión
y nos dan de datos lo que es el peso y la rigidez, y también nos dan el dato lo que viene a ser un gráfico de las fuerzas y en función del tiempo de la explosión. Igualmente reemplazamos las características. En el paso 2, como nosotros ya sabemos, de datos nos dan la fuerza, y sabemos que la fuerza es menos masa por la aceleración, ya la aceleración ya asumimos cualquier valor porque ya lo más importante es tener la fuerza. Entonces colocamos 0 o podríamos haber colocado cualquier otro valor. Bueno, una vez obtenida la fuerza ya obtenemos la variación del tiempo y la variación de la fuerza, y esta es nuestra gráfica. Igualmente realizamos, para poder hallar el desplazamiento, tenemos que hallar nosotros el A sub D y el B sub D, y ambas están en función del FT, que lo vamos a hallar mediante segmentos lineales, como es el I1, el I2, el I3 y el I sub 4. Una vez obtenidos esos valores, reemplazamos en lo que es el AD y el BD, que se encuentran acá. Y a su vez podemos reemplazarlo y así poder hallar el desplazamiento en función del tiempo. Esta vendría a ser nuestra gráfica. Igualmente para la velocidad, nuestra gráfica, y para la aceleración. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Marco, que va a explicar los problemas aplicando el MATLAB. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Marco Ramos y voy a explicar la integral de Duhamel aplicando MATLAB. Siguiente, por favor. Aquí vemos el diagrama de flujo con el cual va a trabajar el programa MATLAB. En inicio ingresamos los valores de P. ¿Qué es P? P es el vector de carga externa, el cual lo tenemos los datos en una hoja de Excel. Luego ingresamos los datos de la función d trapez. D trapez es una función creada, la cual tiene como datos P, que es el vector de carga externa, M, la masa del sistema, W, la frecuencia natural del sistema, XY, fracción de amortiguamiento, y DT, paso de tiempo. Luego procedemos a asignar las variables con las cuales va a trabajar el programa, N siendo la longitud del vector de carga externa, Tmax, que es el paso del tiempo por N, T a través del linspace, que me genera un vector de N puntos espaciados uniformemente en el intervalo de 0 a Tmax. WA es la frecuencia amortiguada, y las demás son ecuaciones propias de la integral de Duhamel que aplicaremos a través del bucle para hallar las respuestas de desplazamiento, velocidad y aceleración. Luego, como ya había mencionado, creamos un bucle que va de 1 hasta n veces, el cual va a repetir una condición a través de los comandos if y else para hallar CI y SI. CI y SI están en función del tiempo, como vemos en la ecuación de desplazamiento, en la que observamos arriba, en la parte superior. Con esto vamos a obtener la respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración para cada instante t. El programa nos va a permitir dibujar las gráficas a través del comando plot, y también nos va a permitir hallar los valores máximos tanto en la zona positiva como en la negativa de desplazamiento, velocidad y aceleración, con lo cual finaliza el proceso. Siguiente, por favor. En el MATLAB vamos a hacer 3 ejemplos, ¿no? El problema de clase, el problema del libro MPAS y el sismo de Ica de 2007. Como ya antes lo había mencionado, nos dará como resultado gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración con sus valores máximos. Siguiente, por favor. El problema de la clase, el cual hemos adecuado, ¿no? Para que nos dé el periodo de 0.4 segundos y el amortiguamiento que es igual a 0. Con lo cual podemos poner esos datos de la estructura en la función de trapez, ¿no? Siendo m 408.163 kilogramos por segundo al cuadrado entre centímetros, la frecuencia natural 15.65 radianes entre segundos, el amortiguamiento no tiene, por lo cual estamos poniendo 0, y el paso del tiempo estamos considerando 0.01 segundos. Siguiente, por favor. Aquí observamos la tabla de donde vamos a sacar los valores de P, que es el vector de carga externa, ¿no? Vemos que en la zona amarilla FT, la fuerza, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ejecutar el programa a través de 3 pasos. Primero, insertamos la función para que me abra
un Excel, ¿no? Para poder insertar los valores de P, ¿no? Al insertar esa función, ese comando me va a botar un cuadro emergente, el cual me pide señalar la región con la cual va a trabajar en el Excel y dar OK para que se graben los datos en el MATLAB. Luego insertaremos la función de trapez con las características del problema. Siguiente. Y nos dará como resultado las gráficas que podemos observar. La gráfica es la aceleración de suelo versus el tiempo que nos dan como dato. La segunda gráfica, desplazamiento versus tiempo. Tercera gráfica, velocidad versus tiempo. Y cuarta gráfica, aceleración versus tiempo. Estamos trabajando en las unidades de centímetros y segundos. Siguiente. Como podemos observar aquí la gráfica de desplazamiento versus tiempo, y también en el command window nos bota los valores máximos con la posición indicada. Siguiente. Asimismo, la velocidad versus tiempo, la gráfica y sus valores máximos, tanto en la zona positiva como en la negativa. Siguiente. Lo mismo para la aceleración. Siguiente. Hemos hecho una comparación entre MATLAB y la solución hecha en clase, donde podemos observar que las gráficas son similares, por lo cual aseveramos que el programa está bien realizado. Siguiente. También hemos hecho la comparación entre MATLAB y Excel para verificar, ¿no?, que ambos programas nos dan los mismos resultados. Siguiente. También en la comparación en la aceleración. Siguiente. Ahora en el otro problema del libro MPass, ¿no? En este problema ya nos dan los datos, con lo cual podemos obtener la masa, no tenemos que asumir ningún dato, ¿no? Tenemos la masa de 100 kilogramos por segundo al cuadrado en 3 centímetros, la frecuencia es de 31.62 radianes en 3 segundos, también no tiene amortiguamiento en este problema, por eso estamos considerando 0, y el paso del tiempo también estamos asumiendo de 0.01 segundos. Siguiente, por favor. Aquí ya nos dan el FT, que es la fuerza, el vector de carga externa, ¿no?, lo cual vamos a insertar en los valores de P. Siguiente. También aplicamos los 3 pasos, con los cuales he mencionado con anterioridad. Siguiente. Y nos dan las gráficas como resultado, ¿no? En la primera gráfica tenemos la fuerza versus tiempo, la otra gráfica desplazamiento versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. No podemos observar aquí mejor la gráfica de desplazamiento versus tiempo con sus valores máximos, tanto en la zona positiva y en la negativa. Siguiente. También la gráfica de velocidad versus tiempo con sus valores máximos. Siguiente. Y asimismo las gráficas de aceleración en la zona positiva y los valores máximos en su zona positiva y negativa. Siguiente, por favor. También hemos hecho una comparación entre MATLAB y Excel para verificar que nos hagan valores similares. Siguiente, por favor. Asimismo vemos, ¿no?, en la aceleración. Siguiente. Ya. Ahora procederemos a usar el programa MATLAB. ¿Se puede apreciar, Marco? Todavía no. Ahorita sí. Ya. Ya. Primero vamos a ingresar los valores de P, por lo cual vamos a usar el comando xlsread y ponerlo en el command window, dándole enter. Esto nos va a abrir un Excel de donde tenemos que seleccionar los datos de la fuerza, del vector de carga externa. Damos en el cuadro emergente que nos abre MATLAB en OK, con lo cual ya guarda los valores de P. Luego insertamos la función creada, que le hemos puesto por nombre de trapez, con los datos característicos del problema, damos en Enter, y vemos que nos da las 4 gráficas, ¿no?, que ya antes había mencionado en la exposición. Sí se puede ver las gráficas. Sí, se puede observar las gráficas. Y vemos que en el command Windows nos da los valores máximos con su posición indicada.
tanto en desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora haremos lo mismo en el problema de libro MPass. Okay. Voy a limpiar. Primero limpiamos el command window y luego insertamos los nuevos valores de P a través del mismo comando de XLSRA. Insertamos, seleccionamos los valores del Excel con los cuales va a trabajar. Y damos en OK, ¿no? Luego insertamos la función de trapez 1 con los datos característicos del problema del libro MPass y nos da damos en OK y nos da las 4 gráficas también. Fuerza tiempo, desplazamiento tiempo, y velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Y asimismo también en el command window nos bota los valores máximos de desplazamiento, velocidad y aceleración con la posición en que se encuentra. Ahora sí doy paso a mi compañera para que hable del sismo de Ica. Okay. El terremoto en Ica, vamos a dar algunas acotaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Lo ves? Sí, ahora sí. El enfoque de la direccionalidad sísmica. Es muy importante saber el enfoque de la direccionalidad, ya que se va a definir a través de los factores: el riesgo sísmico, el rendimiento y daños sísmicos esperados. Investigaciones recientes han mostrado la importancia de considerar estos profesionales. La evaluación de edificios depende de cómo. Señorita Muñoz, no se le escucha bien. ¿Podría mejorar el audio? Cintia. Está entrecortado. Cintia, no sé. ¿Alguien le podría pasar la voz? Así que... Por ejemplo, acá en la gráfica ahí tenemos en la gráfica del sismo de México. Vamos a ver ya. Cintia, se te escucha entrecortada. ¿Y ahora? Ahora sí creo, un poco. Ajá, está mejor. Ujú. Adelante. Ya. Ya. El enfoque de la direccionalidad sísmica. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. El riesgo sísmico, rendimiento y daño sísmico. El primer enfoque, que se refiere a la influencia que tiene la unificación del sensor de ecuaciones predictivas de movimiento del suelo, el EGMT. Este efecto muestra en esta figura en los acelerogramas, y a la mano derecha tenemos, eso representa de lo que es del sismo de México, que ocurrió en el año 1985. Entonces podemos apreciar las direcciones en las cuales han sido analizadas el sismo, ¿no? Los espectros. Entonces tenemos la dirección noreste, la dirección oeste-este y la dirección norte-sur.
Entonces podemos apreciar que si bien es cierto el PGA, que es el pico más alto, el pico alto del sismo, ha llegado en la parte noreste. Entonces, todo esto, con respecto al rendimiento y daño sísmico, nos va a llevar a lo que es el PGA. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El PGA o aceleración. El PGA o aceleración pico. Hay que tener en cuenta que a medida que aumenta el periodo de retorno, los valores y los parámetros asociados a los sismos son mucho más altos. Si bien es cierto, muchas veces se escucha que es un poco peligroso que haya lo que es un silencio sísmico en ciertas ciudades o en ciertas zonas de un país, en este caso del Perú, ya que eso significaría que va a retornar un sismo, pero ya de mayor magnitud. Entonces, por eso es que se dice, mientras mayor sea el silencio sísmico o el periodo de retorno, el PGA o el pico más alto que se va a alcanzar va a ser mucho mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, ahí tenemos un PGA en referente a lo que es un sismo de la Ciudad de México. Y ahí podemos apreciar cómo es que va a ir aumentando a través del tiempo el PGA. Por eso es que también muchas veces se escucha que dicen, no, este sismo es un poco más fuerte o viene de mayor intensidad conforme van pasando los años. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí les voy a mostrar algunos datos en referencia a características del terremoto en Ica del 15 de agosto de 2007. La magnitud fue de 7.9, magnitud momento, de intensidad grado 8, de profundidad 37 kilómetros y fue el 15 de agosto del 2007. Las zonas afectadas fue toda la costa central del Perú. Ahí podemos ver algunas imágenes de cómo es que afectó el sismo a la ciudad que fue más afectada, ¿no? Que sería la de Ica. Al siguiente diapositiva, por favor. Ahí son los registros, le muestro los registros acelerográficos y los espectros de respuesta. Siguiente diapositiva. Ahí son los espectros. Bueno, para no poder quitar el tiempo a mi compañera, le voy a dar paso a mi compañera que ha hecho un análisis de lo que es el sismo. Buenos días con todos. Bueno, ahora les voy a presentar el análisis sísmico con los registros acelerográficos, pero aplicados para el MATLAB. Entonces, lo que nosotros primero hemos hecho es descargar los datos y, bueno, los datos de la estación única que queda en Ica y está en la Universidad San Luis Gonzaga. Entonces, lo primero que obtenemos son las aceleraciones, pero de norte a sur, de este a oeste, como explicó mi compañera. Y en sentido, vertical. A ver, para que sea un poco más creíble, lo hemos aplicado podríamos decir, en una vivienda. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, siguiente, por favor. Ya, este es un ejemplo. Tenemos una edificación de 6 metros en la frontal por 10. Entonces, lo que tenemos son 3 pórticos. Siguiente, la altura de la vivienda es de 3 metros. Siguiente, por favor. Ya. Los datos aquí se muestran, que sería el peso y la masa que lo obtenemos del peso entre la gravedad. El dimensionamiento de las columnas es de la misma manera que las vigas, de base 30 por altura de 60, las columnas tienen una longitud de 300 centímetros y, bueno, las vigas de 600 centímetros. Entonces, con estos datos vamos a hallar la inercia para las columnas y la inercia para las vigas. Tenemos un concreto de 210 y un módulo de elasticidad que se muestra. Entonces, vamos primero a hallar la rigidez del sistema con esta fórmula que se nos enseñó en clase. Así obtenemos nuestra rigidez del sistema, que sería 7.452.7 kilogramos por centímetro.
pero como son 3 pórticos, lo multiplicamos por 3 y se inserta aquí en la tabla de abajo, o la tabla que está de rosado. Bueno, la frecuencia del sistema sería la raíz de la rigidez entre la masa, y también podemos hallar el periodo, el amortiguamiento, que por ser concreto armado sería 0.05, y lo vamos a analizar en un intervalo de 0.01 segundos, según porque así cuando hemos descargado los datos del acelerograma, es como nos muestran los intervalos de tiempo en cada punto. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. No lo logro ver. Ya puse siguiente. Ya. Ya, entonces, con los pasos, para no hacerlo más extenso, con los pasos que mi compañero había explicado, lo que tendríamos que hacer es, en la ventana de Command Windows, vamos a insertar como ven ahí arriba, dice P es igual a XLRA, registro histórico de ICA. ¿Eso qué significa? Pues que P, o mi vector de cargas externas, va a ser igual, lo estoy igualando a, lo que estoy indicando sería que va a leer una hoja de Excel donde se encuentre el vector de cargas. Bueno, Ruby, ¿puedes hacerlo en el MATLAB? O mejor les explico primero, ya, y luego, sí, mejor. Luego el siguiente paso, siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, el siguiente paso sería, una vez que hemos insertado ya, una vez que lo hayamos insertado, nos va a redirigir a una ventana de Excel, que es la que es registros históricos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro vector de cargas. Obviamente que esto ya está multiplicado. Hemos agarrado la dirección de norte a sur porque presenta el PGA más alto, lo hemos multiplicado por la masa del sistema. Y bueno, y por -1 porque va en dirección opuesta. Entonces, seleccionamos todos estos datos, luego ahí nos va a aparecer una ventana, le damos OK, y siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Pasaste la diapositiva, Rubí? No lo veo. Sí. Mi internet está lento. Ya. Entonces, lo que ahora, como una vez que ya hemos indicado al MATLAB que me va a leer ese vector de cargas, lo siguiente sería indicar mis variables, que sería que anteriormente en la ventana de arriba hemos especificado unas variables, pero ahora vamos a darle valor a estas variables. Para este problema, teniendo una masa de 51.02 kilogramos, una frecuencia que ya lo obtuve anteriormente de la tabla que les mostré, un amortiguamiento y un detect sería el intervalo de tiempo del que los instantes de tiempo. Ya, entonces lo que hago en el Command Windows sería indicar estas variables y luego lo hago correr el programa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Obteniendo estas gráficas, ¿no? Que sería la aceleración versus el tiempo, el desplazamiento versus el tiempo, la velocidad versus el tiempo. Ya. Podemos aplicarlo en MATLAB. Bueno, y esto también es un ejercicio parecido, pero esta vez con 4 pórticos. Siguiente, por favor. Hacemos lo mismo. Escogemos, como les había comentado, la dirección de norte a sur presenta el mayor PGA, entonces lo que hemos hecho es multiplicar la masa por la aceleración y por -1, porque está en dirección contraria, ¿no? La fuerza va en dirección contraria. Y hacemos lo mismo, ordenamos al MATLAB que me lea, en este caso, la hoja Excel se llama Sismo 2007. Al siguiente, por favor. Y como les había comentado, luego de ahí
me redirige a la ventana de Excel, selecciono los datos y luego de ahí me aparece esta ventana donde vamos a seleccionar OK. Y el siguiente paso sería indicar las variables, sería indicar el valor de cada variable que anteriormente había puesto en mi ventana de MATLAB. Siguiente, por favor. Ya, donde obtenemos estas gráficas. Siguiente, por favor. Y también el command window, como mi compañero les había comentado, le especificamos para que nos dé la distancia máxima en nuestra gráfica de desplazamiento versus tiempo, la distancia máxima negativa. Siguiente, por favor. Esto ocurre en un tiempo de 18 segundos. También lo mismo hacemos para la velocidad. Siguiente. Y para la aceleración. Ya, siguiente. Ya, pues las conclusiones sería que la programación, ya sea mediante Excel o mediante MATLAB, nos va a ayudar a la facilitación de obtención de resultados del desplazamiento, velocidad y aceleración del sistema. O sea que tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos para que el trabajo se nos haga mucho más fácil. También es importante que nuestra variación de tiempo sea pequeña, para que nos dé mayor precisión en los resultados. También observamos que los desplazamientos de velocidad y aceleración van a depender de las características de la estructura que asignemos. Y esto nos va a ayudar a evaluar mucho mejor y rápidamente para ver si se cumple con lo requerido. Y eso sería todo, y espero sus preguntas. Bien.